que nos pone la coordinación. Entonces, sí, vamos a resolver el laboratorio de la ley del impuesto único sobre inmuebles el día jueves. Mientras tanto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, y aprovecho con Ibersander Callejas. Usted acaba de ingresar ahorita. Yo le di ingreso. Yo tengo... Perdón, disculpe, licenciada, es que me confundí de mi correo. Ahorita me salgo y voy a ingresar con el oficial. Disculpe. No se salga, quédese ahí. Es No que hay... a veces me conecto en la compu y a veces en el teléfono No y es ahí tenga donde pena, se me hace el no tenga traspaso. pena, no tenga pena. Hoy se puede quedar, pero yo tengo imposibilidad de darles ingreso así porque la facultad no me lo permite. Entonces, a la próxima, métase en su correo oficial. Hoy no, quédese ahí, no hay ningún inconveniente. No tengo ningún inconveniente, solo para la próxima vez, si es tan amable. ¿Dudas, preguntas? Gracias, licenciada. No tenga pena. ¿Dudas, preguntas? Si no es así, entonces vamos a comenzar ya con nuestra clase. ¿Se recuerdan, por favor, que ya les pedimos que leyeran lo que es el laboratorio del impuesto único sobre inmuebles? El jueves vamos a resolver las dudas que puedan tener de la ley y hoy vamos a continuar el punto para estar preparados para nuestro examen que lo tenemos el día... Nosotros tenemos el día martes 29 el examen de Derecho Tributario, primer parcial. Ahí se recuerdan, por favor, y lo toman en cuenta, que ahora el horario de los exámenes son a las 8 de la noche. No es más a las 8 de la noche. Entonces, los exámenes tienen 45 minutos de duración. A las 9 menos cuarto vamos a estar quitando los exámenes. Ahí, por favor, lo toman en cuenta. Y el jueves de una vez yo les voy a dar aquí la clave para que puedan entrar al examen y nos evitemos problemas. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada nosotros vimos dos fenómenos muy importantes en el derecho tributario, que era la integración y la interpretación. Ya vimos la interpretación y hoy lo que vamos a ver es la integración. Lógicamente, la figura de la integración es mucho más sencilla que la interpretación, porque en la interpretación nosotros estamos, digamos, dándole un sentido a la falta de congruencia de las leyes tributarias, pero en cambio aquí, cuando nosotros integramos, lo que nosotros hacemos es llenar las mentadas lagunas de ley, llenar las situaciones que no están contenidas en la ley, lógicamente trayendo para nuestra aplicación ciertas leyes que ya están completamente vigentes en Guatemala. Es un tema bien importante, porque lo ideal, lo mejor sería que no se dieran estos dos fenómenos. Estos dos fenómenos se dan ante la carencia de elementos de comprensión de la ley. Y ustedes se van a dar cuenta cómo se integraba. Antes, que no había código tributario, integrábamos con la ley del organismo judicial y ante la deficiencia del código tributario volvimos a caer en la misma integración. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la figura de la integración? Hay varias instituciones que no se encuentran contenidas en ninguna norma tributaria. Y esto, lógicamente, produce las llamadas lagunas de ley. Y cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es una laguna de ley? La respondemos sabiendo que no es más que poder solucionar ciertas situaciones que no están contenidas en la ley. Les pongo el ejemplo. Cuando usted, digamos, por ejemplo, en esta ley que estamos leyendo sin irnos tan lejos,
Cuando nosotros miramos cuál es el objeto del impuesto, pero no el objeto del impuesto, sino que sería mejor, vamos a ver, ¿cuáles son los sujetos del impuesto? Que está contenido en el artículo 8 de la ley, y se los voy a leer, dice, para los efectos de las obligaciones establecidas en la presente ley, son contribuyentes las personas propietarias o poseedoras. Si ustedes buscan dentro de cualquier ley tributaria qué es propietaria o poseedora, ustedes no van a encontrar esa definición. Pero hay una ley en nuestro país que lo desarrolla. ¿Cuál es esa ley que lo desarrolla? A ver, ¿dónde está la propiedad? ¿Dónde está la posesión? ¿Dónde está la figura del usufructo? ¿En dónde está? ¿La han oído ustedes alguna vez? En el Código Civil. Precisamente están en el Código Civil. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Jalar las normas contenidas en el Código Civil, llenar esas lagunas existentes para solucionar esta situación. Si alguien quería hablar, ¿se le activó el micrófono o querían hablar? Bueno, si nosotros le ponemos otro ejemplo, si examinamos la ley de herencias, legados y donaciones, ahí en esa ley vamos a hablar de proceso sucesorio. Vamos a hablar de proceso sucesorio intestado y testamentario. Vamos a hablar de herencia, vamos a hablar legado, vamos a hablar de causante, vamos a hablar de heredero y vamos a hablar de legatario. Si ustedes estas figuras las buscan en cualquier ley tributaria, no las van a encontrar. Pero nuestra legislación positiva las tiene ya desarrolladas. ¿Las han leído ustedes alguna vez? ¿Dónde están? ¿Han leído ustedes lo que es una herencia, lo que es un legado, lo que es el proceso sucesorio intestado y testamentario? También en el Código Civil, licenciado. Efectivamente, también en el Código Civil. Entonces nosotros, esa laguna que se da en la ley tributaria, la vamos a llenar con el contenido del Código Civil. Ya van a ver que cuando nosotros miremos el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria, nos vamos a dar cuenta que los únicos recursos que se pueden plantear en contra de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo va a ser aclaración y ampliación y posteriormente casación. Busquen ustedes cómo se interpone y cuáles son los requisitos de esos recursos en la ley y no los van a encontrar. ¿En dónde están desarrollados? ¿Dónde aparece eso de la interposición del recurso revocatorio y reposición y la casación? Porque ustedes ya la vieron. En administrativo ya vieron la casación. ¿En qué norma está? En el Código Procesal Civil y Mercantil y en el... ¡Oh, Dios mío! La ley de lo contencioso administrativo, si no estoy mal. Exactamente, ahí está precisamente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomar esas normas y venir a llenar esa laguna de ley, que es completamente importante. Miren ustedes, por ejemplo, las pruebas del contencioso. Aquí la prueba reina no es la declaración de parte. No es viniendo el gerente y preguntándole si pagó los impuestos como nosotros podemos solucionar este problema. Tampoco la declaración de testigos. La prueba reina en materia tributaria es la declaración de expertos. Es cuando el experto viene, revisa los libros de contabilidad y se da cuenta que efectivamente aparece como pasivo que pagó un impuesto a la administración tributaria. Si yo les digo que busquen eso dentro de las leyes tributarias, ustedes no las van a encontrar, porque están en otra norma. ¿En dónde está eso? De las pruebas. A ver, ¿en qué norma está?
En la misma que la compañera ha estado repitiendo a lo largo de toda esta noche. Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, eso también nosotros lo tomamos, lo traemos para el derecho tributario e integramos la ley. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ese otro fenómeno del derecho tributario que nos ayuda a tener la norma adecuada para solucionar el problema de una manera determinada, es que tenemos la integración. Por eso dice, es importante este tema, porque hay varias instituciones que no se encuentran contenidas en ninguna norma jurídica, lo que lógicamente produce las lagunas de ley, que no son más que situaciones que no están contenidos en la misma. ¿Cómo integramos una norma tributaria? Tenemos que tener claro lo que significa integrar. Integrar significa colmar. ¿Qué es colmar? Rellenar una laguna existente en la ley. ¿Y cómo es que yo colmo esa laguna existente en la ley? Buscando otra, mediante la búsqueda de otra norma aplicable al caso. Por eso les digo que esto es mucho más fácil integrar que interpretar, porque para interpretar se necesita un conocimiento especial para esa figura. ¿Qué es lo que pretendemos entonces cuando nosotros estamos integrando la ley? Lo que pretendemos es llenar un vacío existente en la ley. O sea, que busca colmar una laguna existente en la ley mediante la búsqueda de la norma aplicable al caso. Pero no se debe de integrar supeditado a la locura, sino que se debe de integrar supeditado a la ley. ¿Y qué nos dice la ley? Si nosotros nos vamos a leer el Código Tributario, nos vamos a dar cuenta que hay 2 artículos en el Código Tributario que tienen que ver con la integración y la interpretación. Y estos artículos son el artículo 4 y el artículo 5. ¿Qué dice el artículo 4? Dice, la aplicación, la interpretación y la integración de las normas tributarias se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, estamos integrando supeditados a un orden contenido en la ley. Primero nos dice la norma que tenemos, que es la primera, la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego nos dice los contenidos de este código. Cuando nos está diciendo los contenidos de este código es los contenidos del Código Tributario. Luego, el contenido de las leyes tributarias específicas. A ver, un ejemplo de estas leyes puede ser impuesto único sobre inmuebles, puede ser la ley del impuesto al valor agregado IVA, puede ser la ley de herencia, legados y donaciones. Son las leyes especiales que contienen tributos. Y por último, la ley del organismo judicial. Eso es lo que dice el artículo 4. Entonces, como les digo, no vamos a integrar a lo loco, no vamos a jalar lo que nosotros queremos hacer, no. La ley no nos permite esa locura, porque si la ley nos permitiera esa locura, debió haber dicho, integre como usted quiera, pero la ley nos está encasillando. Por eso, volvamos a leer el artículo 4. La aplicación. Primero dice, principios aplicables a la interpretación, dice el título. Miren qué equivocación. Y luego ya en la parte donde explica, dice, la aplicación, la interpretación e integración. Ya no solo está hablando de una, sino de 2. Se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los contenidos en este código, o sea, los contenidos en el Código Tributario, en las leyes tributarias especiales, por ejemplo, la ley del impuesto único
y la ley del organismo judicial. ¿Dudas, preguntas de este artículo? Vamos a ahorita resolvámoslas para que no nos generen problemas. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí, cómo no? Sí, buenas noches. Solo me da curiosidad, o sea, en este artículo 4 establece que será, o sea, que nos podemos auxiliar de la Constitución, de lo que nos indica el Código Tributario, leyes tributarias específicas y leyes del organismo judicial. O sea, no indica, por ejemplo, lo relativo al Código Procesal Civil y Mercantil o ese tipo de leyes especiales de otro tipo. Entonces, ¿cómo, digamos, tendría sustento legal esa parte? Tiene sustento porque eso está en la ley del organismo judicial. Ya lo vamos a leer más adelante. En la ley del organismo judicial, si usted se da cuenta, dice, es el artículo 11 de la ley del organismo judicial, que una norma se integrará de acuerdo a lo siguiente: a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de la institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogos, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Si lógicamente nosotros nos vamos a la finalidad y al espíritu de la herencia y del legado, ¿dónde lo vamos a encontrar? Si nos vamos a la historia de la herencia, tenemos que saber que hay una ley que regula todo lo relativo a la herencia y al legado. Y eso está contenido en la ley del organismo judicial. Y lógicamente, entre las leyes que nosotros estamos leyendo aquí, la manera de integrar es con la ley del organismo judicial. Por eso es que les digo, teníamos la ley del organismo judicial, era lo que veníamos aplicando. Entró en vigencia el Código Tributario, pero no nos solucionó nada. Y nos tenemos que ir al principio, que era aplicar la ley del organismo judicial. Linda, disculpe, solo que es el artículo 10. Bueno, el 11 es de idioma de la ley. Espérenme, ahorita vamos a ver, ahorita le jalo la ley para que no haya ningún problema. Espérenme. Era para ver si estábamos prestando atención, Ligda. ¿Le manda? Sí, mire. Sí, ahorita no déjenme porque yo solo lo estaba diciendo ahí, pero si alguien tiene la ley del organismo judicial, léeme esos artículos, que puede ser el 11 y el 10. Aquí está, aquí la tengo. Vamos a ver aquí. El artículo 10 dice interpretación. Aquí está. Sí, tiene razón. Dice el artículo 10, yo lo tenía como el 11. El 11 dice idioma de la ley. Sí, es un error. Dice el artículo 10, dice interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal en el pretexto de concentrar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a la finalidad y el espíritu de la misma, a la historia fidedigna de la institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad de los principios generales del derecho, y la 11 que tiene efectivamente la ley. Voy a poner aquí. ¿Quedamos claro con eso? Y gracias, porque sí, efectivamente tenían razón. ¿Alguien más había hecho una pregunta ahí en lo que traía la ley? Licenciada, buenas noches. Le saluda Sergio Quiñones. ¿Cómo está? Bien. ¿Podemos también en algún momento, para la interpretación de alguna ley que hable de impuestos o una ley tributaria, lo que menciona el 11, la RAE? Sí, podría ser, porque esa la podemos donde dice que el idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, el lugar o la región. Sí, no hay ningún inconveniente. Ok. Gracias, licenciada. No tenga pena. A ver, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos, y por eso era
Y por eso era cuando me decía, ¿y por qué aplicamos la ley? Porque nos la permite la ley del organismo judicial. Estamos el primer compañero que me preguntó. Sí, licenciada, bastante interesante, muchas gracias, de verdad. No se preocupe. Luego tenemos el artículo 5 del Código Tributario, que nos habla de la integración analógica. En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4 de este código. Sin embargo, por aplicación analógica, no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios, ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias. Si ustedes miran lo contenido en ese artículo, se van a dar cuenta que el 239 de la Constitución, cuando se analiza el principio de legalidad, ¿qué nos dice? Lo que nos dicen dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Eso ya sabemos, es el Congreso. Así que mucho cuidado con las municipalidades que se quieren crear un arbitrio, pero no quieren que lo apruebe el Congreso de la República, y por eso se plantea una inconstitucionalidad y se vota, porque en la primera parte de ese artículo se refiere a esto. Pero en la segunda dice, así como determinar las bases de recaudación especialmente, hecho generador, exenciones, sujeto pasivo del tributo y responsabilidad solidaria. O sea, está imponiendo una obligación de contenido en la ley. Si la ley no lo tiene, problema de quién hizo la ley. Porque claramente el artículo 15, el artículo 5 lo que está diciendo es, no puede aplicarse analógicamente sujetos pasivos tributarios. Y si ustedes miran el 239, ahí está esa figura. No pueden crearse, no pueden modificarse o suprimirse obligaciones. No, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias. ¿Por qué no se puede analógicamente aplicar? Porque la ley dice que cada ley lo debe de tener. Y si no lo tiene, pues lógicamente ahí debe de afrontarse una realidad. Esas son muchas las discusiones que se da entre una sala contenciosa y la SAT. Porque la sala contenciosa, ya lo dice la Constitución, debe de examinar la juridicidad del acto. Y cuando se habla de juridicidad de acto, se habla la legalidad del acto. O sea, lo que está contenido en la ley. Bueno, ¿dudas, preguntas? Bueno, entonces, lógicamente, sí, ¿cómo no? ¿Alguien me...? Sí. Otra vez, disculpe que moleste tanto en eso. No, no tenga pena. Me entra duda con lo que menciona usted con lo que hacen en la municipalidad de Antigua Guatemala de cobrar el parqueo en la Antigua Guatemala. Pero hay que ver cómo lo cobran, porque si es arbitrio, mire, pues si es arbitrio, ellos tuvieron que hacer su ley y someter la aprobación del Congreso. Lo que se necesita, de acuerdo al 239, es que lógicamente el Congreso lo haya aprobado. Lo que no se puede por sí es la municipalidad decir, yo voy a crear un arbitrio y aquí estamos. Es que, sí, porque ellos lo tienen en base a una situación, es casi igual que el problema que se da con la ley el impuesto de hospedaje, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el impuesto de hospedaje es un impuesto del INGUAT. Y eso está aprobado por el Congreso y lo maneja el INGUAT. Pero yo no me recuerdo en este momento, voy a buscar ahorita, me estoy buscando aquí en internet, entrada de la Antigua. Entrada a Antigua Guatemala. ¿Cómo se registra? Y hay otra cosa que la municipalidad de Antigua Guatemala también estaba cobrando un impuesto adicional sobre el hospedaje de los turistas en la Antigua.
Entonces es interesante eso porque ellos están utilizando figuras legales para poder, y lo cobran, que ese es el grave problema, y no está aprobado por el Congreso de la República, sino pues que entonces lo hace. entonces hay que plantear las inconstitucionalidades, simple y sencillamente, porque lógicamente aquí tiene que ser aprobado por el Congreso. Yo lo que leo aquí es que la municipalidad acuerda incrementar el pago del marbete por ingreso a la ciudad, pero esto nada más era la cuaresma y dice, entra en vigencia el acuerdo gubernativo, pero aquí no tengo que ver cómo es el acuerdo gubernativo. Ahora, si no es del Congreso de la República, pues hay que plantear la inconstitucionalidad. Ahora, yo le digo, la cuestión es la siguiente. Si usted no quiere pagar esa entrada, no vaya a la antigua. Porque la municipalidad puede administrar su territorio. Sí. El problema es de que si uno no paga el marbete, le ponen multas. Le ponen multas, sí. O sea, le ponen multas y otras situaciones que usted se da. Eso sí, es cierto. Habría que verla cómo está ahí. Pero sí, la municipalidad, como está en el ámbito de su competencia, puede crear ese arbitrio, pero el arbitrio tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Lo voy a buscar ya más despacito y se lo doy a la próxima. Gracias, licenciada, le agradezco. Entonces, si ustedes miran ese artículo 5 del Código Tributario que habla de que no se puede aplicar analógicamente ciertos elementos, ese artículo está alejando la posibilidad de aplicar supletoriamente otras leyes ordinarias para resolver los problemas que ahí se presentan. La analogía dentro del campo del derecho tributario no se aplica en dos situaciones bien marcadas. ¿Por qué no se aplica? Porque si ustedes leen el principio fundamental de legalidad, dice que las leyes deben de contener todos esos elementos que aquí están prohibiendo su aplicación analógica. Entonces, lógicamente, esto no se puede aplicar en dos situaciones bien concretas, por eso la figura no se aplica. No se aplica en el derecho tributario material o sustantivo, referido al hecho imponible. O sea, digamos que se está relacionado con lo que va a ocasionar el impuesto. Miremos, por ejemplo, el JUSI para tenerlo claro aquí. ¿Dónde está lo que va a gravar el JUSI? Esta ley no lo tiene muy claro, pero lógicamente lo vamos a ver aquí. Miren, pues. El artículo 3 dice cuál es el objeto del impuesto. Dice, el impuesto establecido en la presente ley recae sobre los bienes inmuebles rústicos o rurales y urbanos. O sea, realmente solo habla de rústicos y urbanos, pero al rústico le puso el otro nombre como rural. Entonces, es rústicos o rurales es lo mismo y el otro es el urbano. Integrando los mismos, el terreno, las estructuras, las construcciones, las instalaciones adheridas al inmueble. Entonces, lógicamente no puede decir, pero aquí ¿saben qué? Si tiene, digamos, el inmueble es antiguo, le vamos a sumar la antigüedad. No, aquí ya está diciendo, y habla de cultivos permanentes y le pone un límite. Entonces, en el hecho imponible no se puede generar eso, como en el derecho penal tributario. ¿Por qué? Porque los delitos ya están previamente marcados. Ya están contenidos en el Código Penal, ya están los delitos que son los tributarios y ahí no se puede pasar. Por eso es que, lógicamente, este artículo 5 de nuestro Código Tributario está alejando esas dos figuras clarísimas en cuanto a las figuras análogas. ¿Por qué? Porque es obligación de la ley contenerlas. Entonces, si se crea una ley y no lo tiene, pues ya será problema del fisco que tendrá que aprobar eso. En este caso, los de las municipalidades. En Guatemala, de acuerdo a los fallos emitidos por las salas contenciosas tributarias, como la Corte de Constitucionalidad,
se está aplicando, en lugar de aplicar la analogía, los principios fundamentales en donde descansa el derecho tributario. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿y en qué principios fundamentales fueron los que descansa el derecho tributario? Si ustedes se recuerdan, vimos el principio de legalidad tributaria o reserva de ley, el principio de seguridad tributaria, el principio de irretroactividad tributaria, principio de generalidad tributaria, principio de justicia y equidad y de capacidad económica o de pago, principio de igualdad tributaria, principio de no confiscatoriedad y la doble o múltiple tributación. Y aquí lo que le tenemos que agregar es la importancia que revisten estos principios. Dudas, preguntas de la integración y la interpretación. Dudas, preguntas de estas dos figuras. Entonces, por favor, hasta aquí vamos a llegar al contenido para el primer examen parcial. Les repito, tomen nota que nuestro examen es el martes entrante y que el horario es a las 8 de la noche. Eso dicen los programas aprobados de la facultad. Yo no pongo el horario, sino el horario lo pone la facultad y a nosotros no nos queda más que respetar lo que la facultad puso de horario. Entonces, todos los horarios son a las 8 de la noche. El día martes les diré cuál es el código para entrar al examen. Y luego vamos a comenzar. Bueno, antes les preguntaría, ¿tienen alguna duda de la ley del impuesto único sobre inmuebles? ¿Algún artículo que quieran comentar o alguna duda? Sí, alguien ahí me encendió el micrófono, ¿qué manda? ¿Alguien por ahí encendió el micrófono o no? No era nada relevante. Bueno, entonces entraríamos prácticamente al quinto punto que nos habla de la relación jurídica tributaria. Este punto de la relación jurídica tributaria es un punto extenso. Vamos a ver la relación jurídica tributaria, vamos a ver sus definiciones, vamos a ver algunos conceptos que no está aquí, pero vamos a ver conceptos. Vamos a hablar sobre la naturaleza de la relación jurídica tributaria, las características de la relación jurídica tributaria, sujetos de la relación jurídica, los elementos, estos elementos que pueden ser personal, hecho generador, elemento cuantitativo, base imponible, elemento temporal y elemento finalista. Y luego vamos a hablar de su importancia, su necesidad y su correcta tipificación en las leyes tributarias, hecho generador, definición, importancia y el momento en que nace la obligación tributaria. ¿Alguien quiere hablar? ¿Sí? Gracias, licenciada. Buenas noches. Investigando encontré un reglamento de la Municipalidad de Antigua Guatemala. Municipalidad de Antigua Guatemala, Departamento de Zacatepeques, perdón. Reglamento para la regulación del estacionamiento de vehículos en la vía pública dentro del perímetro urbano colonial y áreas circundantes del municipio de la Antigua Guatemala. Y en su artículo 7.8 habla sobre la tasa. Es una tasa que está cobrando la municipalidad. Sí. Por eso precisamente es que no está aprobada por el Congreso, porque si usted mira, que fue lo que vimos el semestre pasado, si usted mira, la tasa no está dentro de los tributos. Exacto. Pero existe. ¿Y por qué existe? Porque el ámbito de aplicación es municipal. Entonces, la municipalidad puede administrar su patrimonio como ella quiera. Por eso es que no fue el arbitrio. Porque en este caso, disculpe, Ligda, en este caso estaríamos, en teoría, estaríamos recibiendo una contraprestación que sería el parqueo en la vía pública del área urbana de Antigua. Habría que decir qué dice ese reglamento. ¿Qué derecho tiene a usted cuando paga una cantidad? Léalo.
Dice artículo 8. Decir. Para tener derecho al servicio público de estacionamiento en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Zacatepec, deberán cancelar a los agentes de la policía, etcétera. Y ahí están las tasas, ¿verdad? Ahí está. Ese es el asunto. Por eso es que lógicamente no está aprobado, porque está como una tasa. Y si se va a lo que la ley nos indica como tasa, nosotros no la tenemos, pero las municipalidades sí pueden, en el ámbito de su competencia municipal, y pueden cobrar las tasas que consideren convenientes. Ese es el asunto. ¿Es un abuso? Sí, es un abuso, pero entonces, ¿qué hacemos? No lleguemos ahí, pues, porque nosotros también les estamos causando un problema a los de ahí en estar llegando al municipio. O sea, es un problema serio el que se genera. Y muchas veces yo he oído que, imagínense, es por usarlos, el uso público de los parqueos, y todavía les roban. O sea, el problema es tremendo porque no tienen ni la seguridad para poder proteger a la persona que paga, que no paga poco, y todavía cuando regrese el carro abierto, roto o con cualquier inconveniente. Gracias, Oye, muy fino. A las órdenes, gracias a usted. No, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a entrar a hablar de la relación jurídica tributaria. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es, ¿qué es la relación jurídica tributaria? Y la mayoría de autores lo reconocen como que es un vínculo jurídico, pero un vínculo jurídico que no es voluntario, un vínculo jurídico que es obligacional y que se da entre el fisco, entre el Estado como sujeto activo, y que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria, o sea, pagar una cantidad de dinero. ¿Y por qué pago yo esa cantidad de dinero? A título de tributo. Y aquí nosotros nos vamos a cómo se dividen los tributos. Los tributos, de conformidad con el Código Tributario, se dividen en impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Eso es lo que dice la ley. A ver, díganme ustedes dónde está eso. ¿Quién me ayuda a ver dónde está eso? La clasificación de los tributos, ¿dónde está? Está en el artículo 10 del Código Tributario y dice, clases de tributos. Son tributos los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Entonces, lógicamente, esa relación se va a dar dentro de los dos sujetos. Dentro del sujeto activo, que es el fisco, que es el Estado, que es el que obliga al contribuyente a que pague los impuestos. Y entre el sujeto pasivo, que es el contribuyente, que es el obligado a la prestación. Por eso, esta definición de Héctor Villegas es una definición importante que nos ayuda a solucionar el problema. Es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Sin antes más dudas y preguntas de ese concepto, para ir avanzando, pero ya ir avanzando con el conocimiento de lo que estamos platicando. Dudas y preguntas. A ver, ¿quién tiene dudas? ¿Entendieron bien? ¿Qué es lo que quiero explicarles con eso de relación jurídica tributaria? ¿Lo entendieron bien? Pregunten sin pena. Bueno, entonces yo doy por sentado que lo entendieron bien. Se los vuelvo a repetir. Relación jurídica tributaria es el vínculo obligacional, no es voluntario. Yo no hago si lo quiero, lo tengo que hacer. Y ese vínculo, ¿entre quién se entabla? Entre el fisco o el Estado como sujeto activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria, o sea, quiere recibir un pago
a título de tributo. Y aquí recuerden cómo se puede dividir el tributo. Los tributos se dividen en el artículo 10 del Código Tributario en impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Y un sujeto que está obligado a la prestación. ¿Quién es el sujeto que está obligado a la prestación? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el sujeto que está obligado a la prestación? A ver. El contribuyente, licenciada. El contribuyente, así, simple y sencillamente. Ahora, miramos qué dice Margay, que es otro autor que mira esto. Él tiene una definición ya, pero más generalizada, y dice, la relación jurídica se constituye con el conjunto de obligaciones que se deben, dice. O sea, esta es una definición como profunda. O sea, yo le pago al Estado una prestación pecuniaria a título de impuesto. Pero, ¿qué me tendrá que dar a mí el Estado a cambio? ¿Me tendrá que dar algo? ¿Estará obligado de conformidad con la Constitución a algo? ¿Sí? ¿A qué? O sea, yo pago solo porque tengo que pagar impuestos, porque el Estado me tiene que cobrar, y así de sencillo. No, ¿por qué pago yo impuestos? Licenciada, si me lo permite, para que el Estado cumpla con sus fines de sociales, económicos. Exactamente, o sea, para satisfacer las necesidades de la población, así de sencillo. ¿Y cuáles son esas necesidades? A ver, dígame, ayúdeme. Educación. Salud. Salud, educación. ¿Hay qué más? A ver, ¿qué más? Salud, educación, seguridad. Recreación. Exacto, recreación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí estamos bien, me comprenden perfectamente. Hay una definición del profesor Delgadillo Gutiérrez, que es un poco como más delicada, diría yo. Y él que dice que la relación jurídica tributaria es un vínculo que une a diferentes sujetos. Nosotros ya identificamos a los sujetos. ¿Quiénes son esos sujetos? Sujeto activo, el fisco y el Estado. Sujeto pasivo, ¿quién? El contribuyente o el responsable. Respecto, dice, de la generación de las consecuencias jurídicas en el nacimiento, en la modificación, en la transmisión o extinción de derechos y obligaciones en materia tributaria. O sea, que esa unión entre los dos sujetos va a generar un vínculo obligatorio que va a tener consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son esas consecuencias jurídicas? El nacimiento, la modificación, la transmisión o extensión de derechos y obligaciones en materia tributaria. O sea, siempre el Estado me va a exigir a mí el cumplimiento de una prestación y si yo estoy obligada como contribuyente, voy a pagar esa prestación. Si no, no la voy a pagar. Porque muchas veces la ley puede eximirme del pago. Y eso lo vemos nosotros, volvamos nosotros a nuestro texto del Código Tributario y miran por favor el cuadro del impuesto que se paga. Ese está, a ver, ayúdenme porque yo no he leído la ley. ¿En dónde está? En la ley del JUSI, ¿dónde está la tasa? A ver, ayúdenme. ¿O ya se fueron? ¿Están ahí todavía o ya se fueron? A ver, ¿dónde está? Está en el 11. Ahí está, gracias. Dice, tasas al valor. Para la determinación del impuesto anual sobre inmuebles se establecen escalas y las tasas siguientes. Valor inscrito impuesto, dice. Hasta 2,000 quetzales. ¿Cuánto pago de impuesto? ¿Cuánto dice la ley? Está exento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto voy a pagar? Nada. Nada, vaya. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a mí no me puede exigir nada del fisco. ¿Por qué? Porque aunque mi situación esté contenida en la misma ley me está liberando. Me está liberando en base al valor inscrito de mi inmueble. Porque me está diciendo que si mi inmueble vale hasta 2,000 quetzales, no va a pagar nada. Yo creo que este artículo es uno de los que ya debieron de haber modificado las municipalidades.
Hoy no hay terrenos de 2,000 quetzales. Y ustedes, eso sí lo saben, no hay de 2,000 quetzales. Si hay zapatos de 2,000 quetzales, ¿qué va a poder costar un inmueble de 2,000 quetzales? Aunque esté carente de drenajes, de luz y lo que sea, pero no va a valer menos de 10,000 quetzales. O sea, esto es algo que ya lo deberían de haber las municipalidades opuesto. Eso no es cierto, se aleja de la realidad. Miremos otra definición para Fernando Pérez Royo. Él dice que se entiende por relación jurídico-tributaria al conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originadas por la aplicación de los tributos. Ustedes tienen que tener bien claro que la relación es entre estos dos sujetos, activo y pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? A ver, ¿quién es una parte de esa relación? ¿Quién es el sujeto activo? El Estado. El Estado. Y el fisco muchas veces. Es el mismo Estado que se convierte en el fisco. Porque miren ahora, por ejemplo, a ustedes. ¿Quién les cobra a ustedes? ¿Les cobra el Estado? ¿Los impuestos? Este no, porque este se los tiene que cobrar la municipalidad, pero otro impuesto, ¿se los cobra el fisco? No, perdón, el Estado. No se los cobra el Estado, se los cobra la Superintendencia de Administración Tributaria porque es la oficina encargada para eso. En otros tiempos fue el fisco porque fue el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Y quién es la otra parte de esa relación? El sujeto pasivo. ¿Quién es? El contribuyente. Muy bien, el contribuyente. Y eso es perfecto. Ahora, díganme una cosa. También aparece otro nombrecito como responsable. Contribuyente y responsable. A ver, ¿quién creen ustedes que es el responsable? Ustedes muchas veces han sido responsables del pago de los impuestos y no me dejarán mentir que su esposo, su hijo, cualquier persona les dice, voy a salir del país, ¿por qué no me hace un favor? ¿Por qué no me paga usted este impuesto? Y ustedes vienen y firman. En el momento en que ustedes firmando el recibo, están siendo responsables del pago del impuesto. ¿Ya lo habían analizado así? Miren cómo dice, contribuyente o responsable. El responsable es el que le está haciendo el favor al contribuyente. Ese es el responsable. Giuliani von Rusch. Esta es otra definición, dice, la relación jurídica tributaria, que es derecho público, responde a la vinculación que se crea entre el Estado y los particulares, el contribuyente o terceros. Desen cuenta ustedes que el sujeto activo es el Estado, el sujeto pasivo, el contribuyente. ¿Como consecuencia de qué? Del ejercicio del poder tributario, o sea, esa fuerza que solamente tiene el Estado de obligar al contribuyente a que pague sus impuestos. Esta definición nos da mucha claridad también. Dice, la relación jurídica que es derecho público responde a la vinculación que se crea entre el Estado y los particulares, contribuyentes o terceros, como consecuencia del ejercicio del poder tributario. Si quieren, nos quedamos aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? Si estoy a su disposición. Eso estuvo bien interesante, licenciada, cuando dijo, y no lo había considerado así, de que el responsable es el que paga al final, ¿verdad? No sobre el que claro, le da el hecho generador. Imagínese usted, Dios no lo quiera, que el ¿cómo se llama esta cosa? Que el formulario de recibo vaya falsificado. Ahí hay un responsable, no fue el contribuyente, pero fue el que hizo la campaña. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer un favor de esos, porque podemos salir con una enorme responsabilidad. Muy bien, gracias, licenciada. ¿Qué dudas tienen? ¿Preguntas? Bueno, entonces, sí, Ronnie Estuardo Monzón Morán, ¿qué manda? No, gracias, licenciada. No sé si me permite hacer un comentario sobre la definición de la relación jurídica. Claro, yo le permito y así aprendo. Muchas gracias.
Muchas gracias. No, lo que pasa es que lo que yo entendí entre en las definiciones, y si nos vamos al principio de legalidad, lo entendería que si bien es cierto, es una relación entre el Estado y el contribuyente, pero es la ley que nos relaciona con ellos, entendería. Si está en la ley lo que dice que yo como contribuyente tengo que hacer, ahí es donde yo tengo nace esa relación, entendería yo. Es, por ejemplo, si un contrato, si yo firmo un contrato con una persona y con esa persona tengo una relación Por comercial. eso, si usted se da cuenta, cuando yo les dije, no es un vínculo voluntario, es un vínculo obligatorio, que efectivamente, como usted lo dice muy claro, no lo genera la ley. Gracias por el apoyo. No, gracias a Dios, gracias a usted, Ligda. Y quizás con el compañerito, para los que son contadores, algunos terceros, por ejemplo, son agentes de retención, porque ellos fungen como terceros por ley. Así es. Sí, solo como comentario. Gracias, Ligda, con permiso. Y ahí les ponemos el ejemplo. Muchos de ustedes están en relación de dependencia y mensualmente tienen que pagar su impuesto sobre la renta. Precisamente ahí hay un agente de retención, ¿verdad, Ronnie? Afirmativo, que es el patrono. Yo tengo un poquito de situación ahí de discrepancia con eso del patrono y el empleado, porque al final quien paga el impuesto es el empleado, pero vinculan al empleador como el agente de retención y al final él es el que se encarga de todo el movimiento del tributo. Exacto. Gracias. Sí, no tenga pena. Ya sé quién nos va a ayudar entonces en el impuesto sobre la renta. Bueno, a las órdenes. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Sí, Lick, perdone, solo una pregunta. Usted finalmente siempre nos da documentos, más que todo porque a veces en la rapidez nos cuesta entender. Sí, no ¿Hay tenga una pena. posibilidad que nos brinde? Sí, ya les dije la semana pasada que Willy se los iba a mandar. Hoy en la noche hablo con él porque hoy no está en las clases para que ya les mande hasta el punto número 4. Sí, la verdad les digo que el semestre pasado sucedió un inconveniente muy feo, amenazas, cosas feas en el teléfono, pero vamos a probar esta vez, a ver, ojalá que no nos pase tan feo. Está bueno, Lick, muchas gracias, muy amable. Era un recordatorio, Lick. No, no se preocupe. Suerte entonces y que Dios los bendiga. Sí, Edna Janet Yancos Castillo, ¿qué manda? Licenciada, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Acerca con lo de la agente de retención que mencionaba el compañero, él viene siendo el responsable también, ¿no? Dentro de una empresa. Ahí está, Ronnie. Contéstele usted a Yancos porque yo no tengo aquí la ley. A ver, contéstele. Ahorita le va a contestar Ronnie. Gracias. Ronnie ya se fue a traer la ley del impuesto. ¿Qué manda, Ligda? Perdón. Contéstele ahí porque dice que si el agente de retención es el obligado al pago del impuesto. Es que depende. Al fisco, sí. Es que hay varios supuestos de agente de retención, porque está el del IVA, que hace la retención de una parte del IVA como tal, el 15 o 65%, depende del tipo del contribuyente. Y si la memoria no me falla, el 20/2006 en su artículo 11, que es la ley de disposiciones de fortalecimiento de la administración tributaria, dice que será el contribuyente o el vendedor a que se le practique la retención, las tarjetas de crédito, si no estoy mal, obligado de pagar el 85%, y el agente de retención el 15%, eso es en el IVA. Pero en el impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta, relación de dependencia o del opcional simplificado, el obligado es el agente de retención de entregar todo el impuesto. Porque si le efectúa la retención, por ejemplo, la compañía de opcional simplificado le hacen la retención del 5% del total de la factura de sus ingresos menos el IVA, le aplica la retención y es el obligado el agente de retención. Pero también está obligada a requerir la constancia de retención al retenido, en este caso, al que hizo la venta. Es un manejo, pero sí. Pero al final, los dos solidariamente son responsables. Los responsables, exactamente, sí, está bien. Gracias, Ligda. Gracias, licenciada y compañero Ronnie. Sí, vaya que la compañera Edna hizo la pregunta porque yo me quedé pensando en lo mismo. Mire, Lick y Ronnie, bueno, ahí, ¿qué se hace en el caso, por ejemplo, que un trabajador entra a una empresa y entró así normal sin extender factura como servicios profesionales y no es profesional? Y de repente le descuenta un impuesto, ¿eso es legal? No, pues lo que pasa es que el que entre con un contrato, solo va a extender su factura de IVA.
Pero el otro en relación de dependencia, ahí está en la partida 011, ahí es otra realidad. Sí, por ejemplo, en lo privado es que fíjese que sucedió con un compañero que él entró con de a nivel técnico, ahora prestando sus servicios, pero nunca le dijeron que tenía que extender una factura y él tampoco nunca lo consideró. Y como a cierto nivel no se acostumbra a eso de las facturas, y de repente vienen y dijeron que le iban a descontar un impuesto de su salario. Sí, pero lo que pasa es que ahí es donde dependiendo si es un salario o es como una bonificación. No, de su salario se lo... pero él tiene contrato de servicios profesionales. No, porque no es profesional. No, pero el contrato, entonces el contrato de servicios técnicos. Exacto, sí. Vaya, pero ahí tendría que haber él dado factura. Pero como licenciada, como no se acostumbra cuando uno de trabajador común pues entra a una empresa, no le dicen a uno esa forma de extender facturas. Yo lo que pasa es que él no preguntó bajo qué reglón iba a estar, porque aunque sea en lo privado, está bajo el reglón presupuestario o bajo contrato. ¿Verdad, Ron? No, creo que el compañero lo que pretende decir es que la persona le descuentan un impuesto, pero si él entró como técnico y si factura, tiene le van que a hacer la pagar retención. impuestos sobre la renta. Pero nunca facturó porque no es así la relación en esta empresa. Entonces está en relación de dependencia, mi estimado. Exacto, está en relación de dependencia. Tiene que pagar impuestos sobre la renta. Siempre tiene que pagar impuestos, aunque esté en relación de dependencia. Sí, tiene que pagar, sí, impuestos sobre la renta. Ya, pero eso es nuevo, ¿verdad? Porque a mí, trabajadores, en toda mi vida nunca, pero entonces tal vez no le descontaron porque no llegaba a la cantidad para descontar. Ahí está, licenciada, porque ahí está la respuesta, porque fíjese que el muchacho que le cuento yo creo que ni a salario mínimo llega, pasará un poquito, porque nunca no gana las grandes cantidades. Entonces que haga su planilla, aunque sea pequeña, y le devuelven el dinero. Que haga planilla y le devuelven su dinero. ¿Sí? ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál sería el límite ahí máximo cuando ya... Yo no tengo la ley ahorita y no me quisiera aventurar a decirle una cantidad que no es, pero la próxima se la traigo hoy. Muchas gracias, Alicia, y gracias, Ronnie, muy amables. Sí, Sandra Yanet, Pishtun Soyos, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. No, eso iba a comentar con el compañero que en este caso, cuando se trabaja para una entidad privada, al momento de hacer la actualización, pues se coloca que es un asalariado para presentar lo que se llama como planilla a fin de mes. En este caso, pues yo me he percatado de que ahora las entidades lo que hacen es que solicitan que presenten el formulario del impuesto a fin de mes junto con la factura, ¿verdad? Para poderles pagar, porque muchas personas lo que hacían, al menos yo me enteré del caso en la Municipalidad de Guatemala, es de que hacían la factura a inicios de mes y como les pagaban el 31, a fin de mes anulaban la factura. Entonces ya no presentaban el impuesto y presentaban un formulario a hacer. Y se dio mucho ese caso. Entonces, al menos yo tengo conocimiento de que en varias entidades lo que optaron es eso, de que el primero de cada mes presentan su impuesto, en dado caso la boleta pagada en Declaraguate, y la factura para que les puedan generar un nuevo pago, ¿verdad? Ahí está entonces ya, Leonel, yo creo que ahí ya la tiene solucionada. Qué bonito, porque vamos a poder platicar muy bien en los impuestos ya más complicados como es el IVA y el impuesto sobre la renta. Qué bueno. Pasen feliz noche entonces y mucha suerte y nos vemos el jueves, porque recuérdense que la coordinación me obliga a mí a tener que dar clases, así que pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche. Adiós. Feliz noche, licenciada. Se cuidan, que estén bien.